Hola amigos, como siempre soy Oscar Gómez de Experiencia Directa. Estamos aquí en un ambiente natural. Como pueden ver a mis espaldas, mucha vegetación, muchos árboles verdes, el agua que le da la vida, nos da la vida, parte de nuestra alimentación, de lo que necesitamos realmente de día a día. Dice, si leemos Génesis 2, versículo 8 y 9, dice que Dios creó el jardín en el oriente del Edén y allí colocó al hombre que había formado. Y entonces, y ahí mismo Dios hizo brotar árboles vistosos a la vista por la belleza que tenían, pero también hizo brotar árboles con frutales, podemos decir, gustosos, es decir, que tenían un gusto porque eran frutas, tenían un gusto favorable al paladar. Y también hizo, ahí mismo en el centro del paraíso del Edén, estaba también el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero no voy a hablar de eso en esta ocasión. Si leemos Génesis 2, en el 15, dice que Dios le mostró a Adán, al hombre, la creación y le dijo que podía cultivarla y cuidarla, que es lo que nos está haciendo hoy. Hoy realmente el hombre actual no está cuidando la naturaleza, lo que ya realmente Dios creó. Y si vemos, todo es verde. ¿Por qué es verde? Porque los árboles tienen mucha clorofila. Y la clorofila es una sustancia que nos ayuda también a nosotros. En salud se usa para diferentes tipos de enfermedades. Nos da más oxígeno a las células de la sangre. La clorofila nos ayuda también a tratamientos para desintoxicarnos. Nos ayuda también para las personas que tienen una acidez estomacal, agruras. Nos ayudan también para personas que tienen anemia, tratamientos para personas que tienen leucemia. Nos ayudan a fortalecer el sistema inmune. Bueno, nos da más oxígeno al cerebro. Y como hoy este día, como ustedes ven, todo es verde aquí. Entonces yo les voy a hablar una experiencia que también vamos a continuar con lo verde, porque les voy a hablar de un ser verde que llegó a mi habitación en cierta ocasión. Quiero contarles que yo estaba dormido y de pronto me desperté porque sentí unas manos que me golpeaban los pies. Me hacían de esta forma así. Y eso me hizo que me despertaran. Pero cuando ya me desperté y quise ver quiénes eran que estaban ahí, ya había un ser sentado en mi cama y me tenía las manos puestas aquí, en el pecho. Y yo sentí que lo que me daba a entender que tranquilo, ¿no? Es decir, que no tuviera esa desconfianza, ¿no? Que me van a hacer un mal. Sentí esa tranquilidad, pero es decir, que yo quise levantarme, levanté la cabeza y ya el ser estaba ahí sentado a un lado mío. Pero sentía que me seguían golpeando los pies de esta forma. No era una forma fuerte, pero tampoco no era suave. Entonces, cuando yo me volví a acostar, sentí como si en ese momento yo me dormí. Y cuando yo me dormí, no sé realmente si pasó mucho más tiempo o en ese momento yo me pude levantarme así en cuerpo astral. Me levanté, pero cuando me levanté ya ellos iban
habían formado un túnel en la puerta, un túnel luminoso, y adentro del túnel luminoso ya iba uno de ellos ya iba para allá. Y el otro apenas se iba separando de mi cama para entrar al túnel. Entonces, al ser que estaba sentado en mi cama, que me había puesto las manos en el pecho, yo realmente no lo visualicé en el momento, realmente sentía que estaba ahí. Pero cuando yo ya me levanté en cuerpo astral, ya pude verlos a ellos, cómo eran, qué color de piel. Esos seres se veían como el color de piel, como un verde mezclado con dorado. Es decir, que eran verdes, pero el brillo que tenía la piel era dorado. Entonces por eso se podía ver los dos colores, como verde con dorado. Ahora, la cara no se los vi porque cuando yo me levanté en cuerpo astral ya yo los vi de espalda. Y tampoco parecía que no andaban sin ropa porque todos eran del mismo color. Lo que es la cara, el cuello, brazos, hasta los pies, todo eran del mismo color. Entonces más parecían que como si no eran desnudos, ¿no? Pero a lo mejor andaban un traje especial. También ellos tenían las orejas, sí, tenían las orejas con punta un poquito. Y otra cosa que me di cuenta es que también no tenían cabello. Eran completamente calvos, lisa la cabeza. Y también era verde, también, el mismo color era todo. En esa ocasión yo no les vi, no pude ver la cara porque me estaban dando la espalda. Y entonces muy bien yo vi cuando el otro ser también se iba metiendo ya al túnel, que el túnel comenzaba en la puerta. Entonces, vean bien de que tuve esa experiencia. Ahora, ellos no me dijeron nada, fueron a hacer su trabajo. El trabajo que ellos fueron a hacer realmente no sé cuál era. A lo mejor me estaban activando algo a través de los pies, pero por supuesto que tampoco no fueron a despertarme, ¿no? Es decir, que llegaron solamente por despertarme, como si no tendría sentido que ellos hayan llegado de otra dimensión, solamente para eso. Es más seguramente que algo querían activarme. Y claro que no sé, como no me dijeron, nunca hablaron nada, tampoco no les puedo decir si tenían un nombre, de dónde llegaron, de qué planeta, qué dimensión, de qué galaxia. Pero un día que yo estaba, mucho después, yo estaba soñando que estaba haciendo un trabajo y de la oficina salió una persona que trabajaba ahí en la oficina y él andaba un radio, un teléfono en la mano y estaba escuchando un programa que sale, que ustedes lo pueden ver en YouTube también y en otros canales muy famosos, que se llama Insólita Experiencia. Y él estaba escuchando un programa y cuando yo lo escuché a él, más bien no lo escuché a él, cuando yo escuché lo que él estaba escuchando, yo en ese momento recordé que cuando yo era niño, que saber qué edad tendría, quizás meses, un año, o quizás no fue en este tiempo de vida, sería antes, pero yo recordé en ese momento que 3 seres llegaron a visitarme. Pero lo recordé yo que estaba niño. Entonces esos 3 seres solamente podía ver las siluetas
porque detrás de ellos había una luz muy fuerte y se veían los tres seres, uno al frente y los otros más atrás, uno a cada lado. Y cuando yo me desperté, estos seres que yo vi, que yo recordé que los vi cuando eran niños, que llegaron a donde mí. Y claro, como les digo, yo no recuerdo en qué tiempo fue. Quizás tendría 1 año, 2 años o menos, porque normalmente yo de 2 años para acá sí me recuerdo bastante mi vida. Entonces, estos seres que le digo yo que veía las siluetas, pero detrás, porque detrás había mucha luz, son parecidos a estos otros verdes dorados que llegaron a visitarme a mi habitación. Así eran del mismo tamaño, tenían como la misma forma de silueta con estos otros. Quién sabe si serían mis amigos y hoy regresaron después a tocarme los pies como para activarme en algo, ¿no? Porque cuando yo desperté, ellos ya me estaban golpeándome los pies. Y eso fue lo que me hizo despertarme, ¿no? Es decir, que hay mucho por descubrir, ¿no? Más allá. Ahora les quiero contar otra historia también de otro hombre verde. Pero este hombre verde era diferente, otro verde diferente, no era el mismo verde. Déjenme decirles que yo les he dicho que soy masajista, doy terapias de masaje, trato cualquier dolor, nada es imposible, todo se puede. Yo estaba masajeando y en un momento me quedé con mis manos sobre la espalda del cliente y yo tenía los ojos cerrados. Y en ese momento yo sentí como si una aspiradora me chupó y yo sentí como me fui para abajo como un ascensor. Me fui hacia abajo y en ese momento que yo sentí que me fui hacia abajo, aparecí en un túnel. Estaba todo oscuro y se veía que era redondo el túnel completamente. Pero yo ya estaba como al final del túnel. Quizás habrían unos 10 pies para finalizar el túnel. Ahora, yo sentía como si mi familia, mi esposa y mis hijos estaban ahí conmigo, pero claro que yo no los veía. Tampoco yo no miré hacia atrás, solamente sentía que estaban ahí. Y allá en el fondo del túnel se veía mucha claridad. Ahí sí había luz y se veía que ya era una casa normal, podemos decir, que era como una sala grande y todo estaba pintado también de blanco. Ahora, ¿a dónde apareció ese hombre verde? Ese hombre verde estaba allá enfrente de mí. Yo estaba mirando el final del túnel y el hombre estaba allá. Ese hombre también estaba pintado, no pintado, sino que su piel era así ya, era verde, pero era un verde diferente, quizás como un verde cotorro, un verde perico, ¿no? Y porque los primeros hombres que vi, que les digo que eran como verde con dorado, ese era un verde, pero como un verde más olivo, así eran. Este otro no era un verde más chillante, como se resaltaba más. Porque este hombre igual no tenía cabello, todo era verde. Y parecía que como estuviera desnudo también. Y este sí me estaba mirando, estaba al frente. Pero no se distinguía si era
podemos decir si era hombre o mujer, no. En ese punto sexual no se distinguía, pero todo era verde, pero sí tenía un cuerpo como de hombre, eso sí. Tenía un cuerpo masculino, tenía una buena altura, no era tan bajito como los otros. Tenía las orejas con punta, los ojos podemos decir que normales como nosotros, nariz, boca, pero todo era verde. Y estaba descalzo, no tenía zapatos, tenía unos pies grandes, podemos decir. Claro, no tan demasiado grandes, pero sí se distinguía que tenía unos pies grandes, como hay hombres que tienen pies más grandes, ¿no? Que tenía unos pies así. Ok. Otra cosa que vi, bueno, tenía buenos músculos también. Es que tenía un cuerpo como si levantaba pesas, así. Tenía buenos músculos en los brazos. No era tan demasiado alto tampoco. Quizá podía tener mi altura un poquito más. Ahora, cuando yo lo estaba viendo desde el túnel, él me hacía así. Me llamaba. Y claro que yo seguí sus instrucciones, ¿no? Realmente no sentía, me sorprendió porque nunca lo había visto, pero no sentía miedo. Y cuando él me hizo que me acercara, no hubo problema. Tranquilamente yo me acerqué donde él. Pero antes que yo llegara muy cerca donde él me hizo así, me señaló. Entonces cuando él me señaló, yo me fui para donde él me dijo, di la vuelta y yo sentía que mi familia venía detrás de mí. Entonces, cuando yo di la vuelta, vi muchas mesas, como esas mesas de picnic, como muchas unidas, porque había un banquete allí, tremendo ese banquete, puros vegetales, fíjense bien, puros vegetales, no había carne allí, todo era puros vegetales, y él me señaló para que yo me sirviera de todo lo que estaba ahí, podía comer. Entonces ustedes ven de que comer los vegetales, muy bueno. Casi todos los vegetales que yo veía realmente eran verdes también, como lechuga y todo eso. Entonces yo no le puedo decir que era lechuga lo que está ahí, pero eran vegetales como de ese color. Y habían varias bandejas. Es decir, que los vegetales no estaban tirados sobre la mesa. Las mesas estaban bien limpias, pero habían bandejas. Y en cada bandeja habían porciones de vegetales. Y yo veía que eran muchas mesas, una sola línea de alimentos. Entonces ahí también podemos ver la clorofila, ¿no? La clorofila viene a ser como esa sustancia, lo más profundo de las plantas, como la sangre de las plantas, la clorofila. Ahora, este ser nunca me habló. Realmente no sé ni cómo se llama, no me lo dijo. El ser no me dio ningún mensaje para nadie, solo me invitó y me invitó a que yo podía comer de todo lo que estaba ahí, de todos esos manjares, podemos decir. Ahora, déjenme decirles que todas estas experiencias yo comencé a tenerlas desde que yo dejé de comer carnes. Desde que yo dejé de comer carnes, comencé a tener esas experiencias de esa forma así. Antes de eso, yo tenía experiencias, pero no tanto como ir conociendo seres como de otras dimensiones, otros mundos, ¿no?
Ahora, no sé cómo él lo hizo, pero después que yo ya eh, observé todos los alimentos que habían ahí, yo de pronto, como si mi conciencia regresó nuevamente a lo que estaba haciendo. Yo me vi parado, yo no me caí al piso porque no estaba dormido. Si me hubiera dormido, saben que el cuerpo dormido se afloja, ¿no? Entonces yo me hubiera caído al piso. Pero yo es que yo no estaba dormido. Yo estaba, mi cuerpo físico estaba despierto, pero mi conciencia no estaba ahí. Porque cuando yo regresé, ya me di cuenta que es lo que estaba haciendo. Entonces, esas son unas experiencias que hay que vivirlas, experiencias directas, que, que uno no sabe cuándo van a suceder, pero cuando suceden hay que tratar de sacarle lo mejor que se pueda. Entonces el ser nunca me dijo de dónde era, tampoco no sé cómo se llama. Esperamos que algún día nos enfrentemos otra vez y podamos conversar. Pues ya lo conozco, no tengo por qué tenerle miedo, ni a los otros también, los otros hombrecitos verdes. Los primeros hombrecitos verdes sí eran pequeños, quizás tendrían unos 4 pies, podrían tener unos 4 pies. Eran como del tamaño de un niño podemos decir, de 8 a 9 años. Ese era el tamaño de los primeros. Pero sí tenían un cuerpo como de una persona adulta, ¿no? Es decir, que un cuerpo, una persona adulta con un bajito como un niño de 8 o 9 años. Entonces, déjenme decirles que esta experiencia de haber dejado las carnes vino a darme, ha venido a darme muchas experiencias. Claro que cualquiera de ustedes también lo puede lograrlo. En otro video vamos a hablar de cómo de poco a poco pueden ir dejando las carnes si quieren ustedes tener una experiencia directa de esta forma. Y pues nada más me queda decirles que cuando vengan mis videos, suscríbanse, inviten a otros amigos, envíen en mis videos, denme un like, suscríbanse, y nada más me queda más que invitarlos a que sigan viendo mis videos. Muchas gracias y hasta aquí esta historia.